Muy buenos días, feliz sábado para todos. Sean todos bienvenidos a este momento importante del culto divino. Asimismo también aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión. Gracias a nuestros hermanos que están ahí en cabina ayudándonos con la transmisión, con las imágenes y los sonidos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que presentamos hace 2 semanas atrás. Las citas las voy a presentar acá, están dispuestas y disponibles para todos. Si mismo cualquier pregunta, cualquier duda, un servidor está para servirle. Algunos de los que están aquí no estuvieron hace 2 semanas y otros sí. Así que permíteme hacer brevísimamente un repasito, sin detalle. Ya les dije que si quiere detalle, usted se comunica conmigo. Hace 2 semanas estuvimos hablando de Apocalipsis 12:17, en el cual el apóstol Juan nos describe a la iglesia del tiempo del fin, es decir, la iglesia después de 1798, y nos describe a la iglesia poseyendo 2 características. Número 1, obedece los mandamientos de Dios, y número 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Nos enfocamos en ver qué es el testimonio de Jesucristo, y vimos que el testimonio de Jesucristo es el testimonio que Cristo le da a la iglesia, y lo ha dado en 2 circunstancias. Una cuando estuvo aquí en la tierra, registrado en los evangelios, y otra cuando no ha estado en la tierra, es decir, estando en el cielo, tanto antes de su primera venida como después que se regresó a los cielos. Y en ese caso lo ha hecho ya sea a través de un ángel o a través del Espíritu Santo. Esto de manera bien resumida lo que vimos hace 2 semanas. Yo preguntaba en aquella ocasión, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Nuestro hermano Ronquillo contestó con una respuesta bíblica, resumida y tradicional dentro de la iglesia adventista. Dice Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Ahora yo quisiera intentar algo con ustedes esta mañana. Alguien que se atreva a decirme qué piensa que es el testimonio, que es el espíritu de profecía. ¿Alguien? ¿Alguna idea que tenga? Ok, nadie. Estamos igual que esta mañana, pero qué bueno, porque así ya yo veo en qué terreno voy a trabajar. Esta mañana vamos a ver precisamente qué es el espíritu de la profecía. Y no vamos a hacer como la matemática, que 1 más 2 es 3, entonces 2 más 1 es 3. O sea que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que hermano Pedro, yo tengo la respuesta. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. No. Hay más cosas que decir respecto a eso y lo vamos a ver esta mañana. Yo mencionaba también que a la hora de usted estudiar la Biblia de una manera bien responsable, profunda, amplia, hay que buscar los textos originales, comparar diferentes versiones bíblicas y así por el estilo. O sea, usar varios recursos y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Esa cita que vemos ahí es la única cita en toda la Biblia donde se encuentra la expresión espíritu de la profecía. Usted puede buscar en toda su Biblia, puede buscar en una concordancia, un buscador y no va a encontrar esa expresión espíritu de la profecía en otra parte de la Biblia, si no hay en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Y esto es interesante porque nosotros de habla hispana, siglos mucho después de haber sido escrito esa cita y con una cultura occidental, quizás no entendamos del todo a qué se refiere esa expresión. Pero en el tiempo de los apóstoles, el lector del apóstol Juan entendía clarísimo a qué él se refería cuando escribió espíritu de la profecía. Y vamos a usar unas versiones bíblicas que reflejan el concepto o la expresión utilizada para ese tiempo. Y estas versiones bíblicas se le conocen como los tárgumes. Es una versión bíblica en la cual se traduce del hebreo al arameo. Y así se le conoce a esa versión. Fue realizada por 2 caballeros. Uno de ellos se llama Onkelos, que tradujo del hebreo al arameo los libros de Moisés. Y el otro, Jonatán, que tradujo los libros proféticos del hebreo al arameo. Y en esas versiones sí que vamos a encontrar la expresión espíritu de la profecía, no una sola vez, sino varias veces. Y nos van a ayudar a entender junto con su contexto a qué se refiere eso de espíritu de la profecía. La razón, repito, por la cual voy a utilizar estas versiones no es porque la nuestra sea peor o para que la otra es mejor,
sino porque refleja expresiones que se utilizaban en el tiempo de los apóstoles, que hoy en día nosotros no lo utilizamos y por eso quizás no tenemos mucha idea de qué es esa expresión. Aquí vemos, por ejemplo, Génesis 41:38. Por consiguiente, el faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar un hombre como este en quien está qué cosa? Ustedes lo leen ahí en pantalla, ¿verdad que sí? El espíritu de la profecía de Dios. Si usted lee en su versión bíblica, no está así. Dice el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. En Números capítulo 11 nos dice lo siguiente: después de lo cual Dios se reveló en una nube y con él añadió algo del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos, y cuando el espíritu de profecía, ven la expresión de nuevo, cuando el espíritu de profecía descansó sobre ellos, ¿qué pasó con ellos? Comenzaron a profetizar. Oh, entonces ahora ya le va dando una idea de qué es el espíritu de la profecía. Sigue el mismo contexto, dice: ahora 2 hombres se habían quedado en el campo. El nombre de uno era Elda y el nombre del otro Meda. No obstante, el espíritu de profecía descansó sobre ellos porque estaban enumerados entre los 70 ancianos, pero no habían salido al tabernáculo. ¿Y qué cosa hicieron? Profetizaron en el campo. Es decir, que cuando una persona recibe el espíritu de profecía, ¿a qué se está refiriendo entonces? Al don de profetizar. Es decir, Dios lo está capacitando con el don de profecía. A eso es que se refiere la expresión espíritu de la profecía. Y el mismo contexto nos lo va indicando. Repito, si usted lo lee en su versión bíblica, la Reina Valera, Dios habla hoy, Jerusalén, etcétera, etcétera, usted no lo va a encontrar así, que diga espíritu de profecía. Dice espíritu de Dios o algo así. O simplemente espíritu. Repito, la razón por la cual coloco esta cita es porque refleja la expresión que se utilizaba en el tiempo de los apóstoles. Eso que ustedes ven ahí se usaba en el tiempo de los apóstoles y ellos entendían. ¿Y qué es lo que ellos entendían? Lo que estamos viendo aquí. Que cuando se hablaba de espíritu de profecía, se estaba hablando de tener el don profético, relacionado con el don profético. Y quiero compartir con ustedes algunas citas de grandes eruditos bíblicos, no adventistas, de diferentes épocas entre ellos mismos, diferentes nacionalidades entre ellos mismos y diferentes credos religiosos entre ellos mismos, para ver lo que ellos mismos también comentan respecto a eso. Ahí está la cita de donde usted puede sacarla y el texto dice lo siguiente: un examen de los versículos del Teo, es Targum de Onkelos, que fue el que acabamos de leer, usa la expresión espíritu de profecía para mostrar que en casi todos los casos hay una relación directa a la profecía en el contexto bíblico. La traducción espíritu de profecía, aunque no literal en su sentido más estricto, casi siempre es estipulado mediante el TM, el texto masorético, o sea, el texto hebreo. Y eso fue lo que vimos, que el mismo contexto bíblico nos indica que cuando se usa la expresión espíritu de profecía está hablando de que las personas son profetas, que recibieron la capacitación sobrenatural y divina para poder profetizar. Sigue diciendo, y aquí ponen los ejemplos que acabamos de leer. En Génesis 41:38, José tuvo el espíritu de profecía porque fue capaz de interpretar el sueño, y agrego, profético del faraón. ¿Recuerdan la historia? El faraón tuvo 2 sueños proféticos y llamaron a José, y José fue capaz de interpretar el sueño. Y en vista de que José fue capaz de interpretar ese sueño profético, el faraón exclama y dice: oh, pero ¿en quién encontraremos otra persona? ¿Dónde? En el cual more o tenga el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque José acababa de revelarle ese sueño que tenía un sentido profético. En Números 11:25, el espíritu que reposó sobre los 70 ancianos, de acuerdo con el texto masorético, con el texto hebreo, con lo que vimos, el contexto mismo, hizo que profetizaran. En otras palabras, la expresión espíritu de profecía describe una situación claramente delineada. El Espíritu Santo enviado de Dios que imparte el don profético al hombre.
Aquí hay otro erudito que también agrega un comentario a esto. Dice, la expresión el espíritu de profecía es corriente en el judaísmo posbíblico. Se usa, por ejemplo, en un circunloquio en el Targum para el espíritu de Yahweh, o Yahweh, o Jehová, o el Señor, o Dios, como usted quiera entenderlo, que desciende sobre este o aquel profeta. O sea, que en los libros proféticos se traduce así, como espíritu de profecía, para referirse a cuando el Espíritu de Dios reposa sobre un profeta. Y aquí vemos el ejemplo, dice, de este modo el Targum de Jonatán presenta las palabras iniciales de Isaías 61:1, el espíritu de profecía de delante del Señor Dios está sobre mí. El pensamiento expresado en Apocalipsis 19:10, que fue nuestro versículo bíblico, no es diferente del ya citado en Primera de Pedro 1:11. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas mencionamos esa cita de Primera de Pedro 1:11. Es aquella donde dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas antiguos y que a través del Espíritu de Cristo en ellos sabían de las cosas que iban a acontecer a Cristo en el futuro. Y aquí nos dice el comentarista que es la misma idea, el Espíritu de profecía y el Espíritu de Cristo. Está refiriéndose a lo mismo, donde se dice que el Espíritu de Cristo dio un testimonio adelantado en los profetas del Antiguo Testamento. Este otro erudito luterano dice, de acuerdo con el paralelo de Apocalipsis 22:9, o sea, en paralelo con Apocalipsis 19:10, los hermanos a quienes se refiere no son los creyentes en general, sino los profetas. Ese también lo vimos, ese paralelismo. Apocalipsis 22:9 es aquel donde dice, yo me postré delante del ángel para adorarlo, pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. En el Apocalipsis 19:10 no dice los profetas, sino los que retienen el testimonio de Jesús. También aquí están caracterizados como tales. Este es el punto de Apocalipsis 19:c. Si ellos tienen el marturía Jesús, es decir, el testimonio de Jesús, entonces tienen el espíritu de profecía, es decir, son profetas y como tales están junto a lo divino, que es un profeta, como el ángel que sencillamente está al servicio del marturía Jesús o el testimonio de Jesús. Una más, un erudito más, Moffat, tomo 5 y página 465, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Este comentario marginal en prosa, específicamente de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús como poseedores de la inspiración divina. El testimonio de Jesús es prácticamente equivalente a decir que Jesús está testificando. Es decir, mis hermanos, que cuando se usa la expresión espíritu de la profecía, se está hablando del don profético. El testimonio de Jesús, la declaración de Jesús, sus palabras, el mensaje que Él tiene para nosotros, es el espíritu de la profecía, es el don profético. O como rezaba la versión Dios habla hoy, es lo que inspira a los profetas. Y me gusta esa versión porque creo que la entendemos bien, más mejor en el español que nosotros hablamos. El testimonio de Jesús es lo que inspira a los profetas. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, pues Él estuvo aquí directamente y eso fue registrado en los evangelios. Pero cuando no ha estado aquí, a través del espíritu de profecía es como la iglesia ha recibido el testimonio de Jesús. Hablé como un mangú, ¿se entendió eso? Se entendió claro, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es un profeta? La palabra profeta nos llega del latín profeta, casi se pronuncia igual, y del griego, y tomen en cuenta eso, griego, de ahí que viene todo esto, profetés, compuesto por 3 palabritas o 3 términos. Pro, que significa anticipación. Por ejemplo, cuando usted escucha, dice, hay un prototipo. O sea, es la primera vez o se anticipa lo que va a salir al mercado. Un prototipo. Fe significa hablar, decir, expresar. Y tes es un agente. O sea, hace que la palabra, o sea, que la raíz y el prefijo tomen el sentido de un agente. Y cuando usted lo busca en un diccionario, dice que profeta es una persona que posee el don de profecía.
o como diríamos ahora, el espíritu de la profecía. Y también tiene una segunda acepción, dice que es la persona que por señales o cálculos hechos previamente, conjetura y predice acontecimientos futuros. Y yo quiero hacer un aclarando respecto a esto, porque yo pasé por esa experiencia y yo sé que quizás hay alguien aquí o de los que nos están viendo por la transmisión. Un profeta no está limitado a predecir el futuro. Repito, bueno, al menos un profeta de Dios no está limitado a predecir el futuro, a pesar de que la palabra, su origen griego, se refiere a alguien que predice el futuro. Las palabras que se utilizan en la Biblia, en el idioma original, no tienen nada que ver con alguien que predice el futuro. Tiene que ver con otras cosas y la vamos a ver ahora. Pero primero quiero comentarle de dónde viene esto de alguien que predice el futuro, profeta. Los griegos practicaban el paganismo, una religión que creía que existían varias deidades, se realizaban cultos, había un sacerdocio establecido, etcétera, etcétera. Y una de las actividades que ellos hacían cuando querían saber qué iba a acontecer o qué decisión tomar si se iban a una guerra, si iban a pelear o no, era consultar a una deidad para que le dijera qué iba a acontecer. ¿Cómo lo hacían? Se presentaba un sacerdote y una sacerdotisa, conocida como pitonisa, y la pitonisa, como diríamos en el buen dominicano, se montaba. Se entraba en un trance. Y ella empezaba a producir ciertos gemidos y sonidos, y el sacerdote interpretaba esos gemidos y sonidos, decía, ok, que el 31 de octubre se va a acabar el mundo. Y ahí iba el sacerdote y decía, Júpiter me dijo, a través de la pitonisa, que el 31 de octubre se va a acabar el mundo. Como él está prediciendo un evento, a ese sacerdote se le llamaba profeta, alguien que está prediciendo el futuro. Pero en la Biblia, repito, los profetas de Jehová no es el mismo asunto. No es el mismo asunto. Mientras que en los paganos es alguien que está prediciendo el futuro, solamente para eso, como un brujo, un adivino, un astrólogo. Lo que nosotros llamamos profeta, y en la Biblia de nosotros está traducido como profeta, en el original tiene otros términos. ¿Y por qué estoy complicando tanto esto? Porque yo no quiero que se confundan que un profeta es simplemente alguien que predice el futuro. Es mucho más que eso. Los términos que se utilizan en el idioma original, en el hebreo, es José o Roé, que significa visionario. Incluso en algunas versiones ustedes van a encontrar, y en algunas partes de esas mismas versiones, que dice varón de visión. Porque se refiere a las personas que recibían visiones de parte de Dios. Y esa era la manera en cómo se referían a esas personas. Oh, yo voy a ir donde el visionario. No donde el profeta, sino visionario, roé. El otro término que se utiliza y que terminó predominando fue el término nabí. Nabí, si usted lo busca en un diccionario hebreo-español, dice el llamado, el que tiene una vocación, alguien que es elegido por Dios para que sea su portavoz. Si se dan cuenta, esos son los dos términos, nada que ver con predicciones. Lo que está hablando es de uno que recibe visiones y el otro que habla de parte de Dios. Un portavoz. Y un portavoz, si usted busca el diccionario, dice que es la persona que tiene autoridad para representar a un grupo o a una colectividad y hablar en su nombre por haber sido elegido para ello. Aplicándolo a lo que estamos hablando, el portavoz de Dios o un portavoz de Dios es una persona que tiene autoridad para representar a Dios y hablar en nombre de Dios porque Dios lo eligió para eso. Ese portavoz no es que fue a la universidad a tirarse 4 años para ser profeta. Eso no existe. Porque ¿qué dice el apóstol Pedro? Los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados en la universidad por 4 años. Por Dios. Así que no se confundan, que un profeta es Dios el que lo elige y Dios el que lo capacita. Nadie se puede autocapacitar para decir, ya me gradué de profeta, ahora voy a empezar a profetizar. Eso no existe, mis hermanos.
Así que ese es el portavoz. Miren aquí en 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al roé, o sea, vidente, porque al que hoy se llama Nabí, o sea, portavoz, o como lo traduce en otra versión bíblica, profeta, en ese entonces se le llamaba roé, vidente. Es decir, que hasta en la misma historia del pueblo de Dios se fueron cambiando los términos. Primero se refería como el vidente, ya después no se usaba eso, sino que era Nabí, el portavoz de Dios. Miren aquí un concepto donde nos va a ayudar a entender bien la palabrita Nabí, sin tener que irnos al diccionario. La misma Biblia nos lo va a definir. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido para Faraón como Dios, y tu hermano Aarón será como tu Nabí. Yo sé que en nuestra versión bíblica dice profeta, pero quise poner, ahí está en rojo y en paréntesis, ¿qué dice en el texto original? Nabí. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, el hermano de él, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. O sea, Dios le está diciendo a Moisés: ya que contigo hay tantas dificultades, vamos a hacer algo, vamos a hacer un drama. Tú vas a hacer el papel de Dios y Aarón, tu hermano, va a jugar el papel de un portavoz o profeta. Yo te voy a comunicar a ti lo que tienes que decir, tú se lo comunicaron y Aarón va a hablar por ti. Eso es lo que está diciendo. Fíjense que ahí dice: tu hermano Aarón será tu Nabí, tu portavoz. Fíjense en la versión Dios habla hoy, como lo describe exactamente lo que significa la palabra Nabí. Dice acá: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón, ¿qué cosa? Hable por ti. Pero en el original no dice hable por ti, dice Nabí, sea Nabí, pero es lo mismo, es lo que quiere decir, que va a hablar por ti, va a ser tu portavoz. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene, luego Aarón hablará con el faraón para que deje salir a mi pueblo de su país. O sea que eso es lo que es un profeta. No lo va a confundir mucho, profeta, Nabí, portavoz, porque ellos ahorita van a salir hasta mareados. Pero la idea es eso, mis hermanos. Un profeta es un portavoz de Dios. Y como portavoz de Dios, él va a hablar lo que Dios le diga que hable. Puede ser profecía, o sea, puede ser predicciones, pero puede ser amonestaciones, puede ser consuelo, puede ser instrucciones o revelaciones que ocurrieron en el pasado, pero no limitado a cosas que van a acontecer en el futuro. Eso es lo que yo quiero enfatizar en esta mañana. ¿Quedamos claros? Bien. Ahora, ¿cómo Dios le comunica a su portavoz lo que él tiene que decir? La Biblia nos enseña que hay varias formas como Dios le comunica a un portavoz, a un profeta, lo que él tiene que decir. Pero antes de yo presentar lo que voy a presentar, yo quiero aclarar algo más. El portavoz, como lo vimos en el diccionario, es alguien que habla. ¿Por qué usted dice eso, hermano Pedro? Porque vamos a ver en la Biblia personas a las cuales Dios le habló y no fueron profetas. ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, Abimelech. Dios le habló y le dijo: esa mujer que tú tienes está casada. ¿Es por eso Abimelech un profeta? Faraón de Egipto, que tuvo 2 sueños proféticos, y Nabucodonosor, que tuvo también 2 sueños proféticos. ¿Son por eso profetas ellos? José el carpintero, cuando se le dijo: toma al niño Jesús y a María y vete a Egipto, y luego se le dijo: ve, regresa. ¿Es por eso José un profeta? No. Los reyes de Oriente, que le dijeron en sueño: no vuelva hacia Herodes, fíjense por otro camino. Entonces los reyes de Oriente, como les dicen reyes magos, son profetas. No. ¿Le habló Dios? Sí. La Biblia lo dice: sueños y visiones. Dios le habló, pero no fueron profetas. ¿Por qué no fueron profetas? Porque a ellos no se les dio la misión de comunicar un mensaje. Eso fue un mensaje personal, a ellos, directo. El profeta tiene el gran compromiso, incluso arriesgando su propia vida, de decir lo que Dios le dice que hable. Y eso la Biblia habla mucho de eso, de profetas que fueron hasta
asesinados por eso, porque no les gustaba el mensaje. Una de las maneras como Dios se comunica es audiblemente, así como usted me está escuchando ahora. Tenemos dos ejemplos, hay varios textos, pero simplemente voy a mencionar dos. Número 7:89 dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Fíjense que él dice que oía, y esa voz es audible. Primera de Samuel 3, 4 y 5 dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Ustedes conocen bien la historia de Elí y la de Samuel, el niño Samuel. Pero fíjense que con ese texto ya es claro de que Samuel escuchaba. No era de que, yo tengo algo, como un pensamiento que me está hablando. No, porque si es un pensamiento no va a ir donde el otro y que, ¿tú me estabas llamando? Si fue donde el otro fue porque escuchó, audiblemente, exteriormente. O sea que escuchó la voz de Dios. Y hay más textos donde vemos que Dios se comunicaba y ellos podían escuchar audiblemente la voz de Dios. Otra manera es a través de algún ángel. Dos ejemplos, Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto va a suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Hay otra cita que la vimos hace 2 semanas donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de esto a las iglesias. Otra manera, otro ejemplo, Daniel 9, 21 y 22, donde vemos que Dios puede enviar su mensaje a través de un ángel. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 2 ejemplos, hay más ejemplos, ustedes saben que está en la Biblia, donde nos muestra que Dios comunica el mensaje también a través de un ángel. También a través de sueños y visiones, donde el espíritu de la profecía, y ahora ya lo entendemos, capacita a una persona elegida para que pueda tener una percepción sobrenatural a través de un sueño o a través de visiones. Dice aquí en Números 12:6, y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y los sueños, aquí vemos el ejemplo de Daniel 7:1, una noche, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un ¿qué? Un sueño. Quiere decir que estaba dormido. Y visiones. En cuanto se despertó, puso por escrito las principales cosas que había soñado. Esa es una de las maneras, a través de sueños. Visiones. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra es verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la maró. Maró en hebreo es visión, algo que él vio. El sueño, o en sueño se puede tener una visión, y está dormido. El otro caso es cuando está despierto, donde se manifiesta ciertos fenómenos fisiológicos, como que se va la respiración, la mirada se queda fija, y en fin, se pierde un contacto con el entorno, con la realidad. La persona entra en un trance y se va. Se va de este mundo, como quien dice, pero está viendo algo. Usted no lo está viendo, pero él lo está viendo, porque el espíritu de la profecía está reposado sobre esa persona y lo capacita para que pueda ver cosas que nosotros no vemos. Esas son cosas maravillosas del Señor y le damos gracias al Señor, porque si no, ¿saben qué? No tuviéramos la Biblia. Porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, si no hubiese habido espíritu de profecía, no tuviéramos la Biblia. Tuviéramos historia de la Biblia. Libros históricos que nos cuentan una historia como cualquier libro histórico.
pero no la pura palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por el espíritu de la profecía. Ahora bien, y ya para ir terminando, ¿cómo entonces el profeta comunica el mensaje al pueblo? Hay varias maneras. Hay 3 maneras principales. Una de ellas es hablada. Él habla. Dice aquí en Jeremías 17, 19, 20. El Señor me dijo, ve y párate en la puerta del pueblo, por donde entran y salen los reyes de Judá. Y luego habla. No sé, aquí está medio incompleto la pantalla, no me deja leer entero. Pero si ustedes me ayudan. Y luego haz lo mismo en las demás puertas de Jerusalén. Di, o sea, habla a la gente, reyes y pueblo todo de Judá, habitantes todo de Jerusalén que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Así que una de las maneras como un profeta puede comunicarse es a través del habla. Otra manera es a través de la escritura. Dice aquí el mismo profeta Jeremías: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino a Jeremías esta palabra de parte del Señor diciendo: toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, en los días de Josías hasta el día de hoy. Fíjense que el Señor le está ordenando a Jeremías que todo aquello que ya se le había revelado, ahora tenía que escribirlo en un libro. Y fíjense lo que le estoy diciendo. Si Jeremías no hubiese tenido el espíritu de la profecía, nosotros no hubiésemos tenido el libro del profeta Jeremías. Un libro menos para la Biblia. Y ahí agréguele el mismo concepto a todos los profetas y nos quedamos sin Biblia. Así que gloria a Dios que Él capacita a hombres, que Él sabe que van a dar la voz certera y como Él manda. Ahora yo quiero aclarar esto de la parte de la Escritura, y es que la Biblia nos enseña que hay profetas, grandes profetas, que no escribieron nada. Por ejemplo, búsqueme en el índice de su Biblia el libro del profeta Elías. ¿Lo encontró, Angelita? No lo encontró. O por lo menos el libro o la carta del profeta Juan el Bautista. Tampoco. Grandes profetas los dos, y no escribieron nada. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la Biblia nos enseña que en el pueblo de Dios pueden existir profetas y no tener nada escrito. Y por eso no deja de ser profeta. Hay otra situación también. Hay personas que se nombran por nombre en la Biblia y se dicen que son profetas, pero no se dice ni qué escribieron, ni qué dijeron, ni existe el libro de ellos. Simplemente dice el profeta fulano. Y hay otros, peor aún, si se quiere, que simplemente se dice que habían profetas, pero no hay ni el nombre, ni mensaje, ni libro. Como la cita que leímos, donde habían 70 ancianos. Mencionan los nombres de esos ancianos. Simplemente 2 mencionan. Elda y Meta. Pero después lo demás no dice ni qué fue lo que dijeron. Nada más dice, y comenzaron a profetizar. Pero no dice qué fue lo que profetizaron. O sea que, a pesar de que no hay registro de qué fue lo que dijeron, no dejan de ser profetas. Porque la palabra de Dios lo dice que son profetas. Y hay otro caso que lo voy a presentar aquí, y es de profetas que sí tuvieron libros, pero los libros no están en la Biblia. Pero no dejan de ser profetas. Aquí vemos, por ejemplo, en 2 de Crónicas 9:29 dice: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán? Búsqueme la hermana Angelita ahí el libro. No está. Por su Biblia está incompleta. No están. Pero por eso no deja Natán de ser un profeta. Sigue diciendo también no solamente Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Son profetas. Son profetas, no dejan de ser profetas, porque el hecho de que sus libros no están en el canon bíblico, no por eso es que, pero si no está en la Biblia, entonces no es profeta. No. La palabra misma de Dios es la que da testimonio de que ellos fueron profetas. Hubiese tenido libros que no forman el canon, hubiese sido que no escribieron ningún libro, hubiese sido que no sabían ni qué hablaron. Dios dice que fueron profetas. Otra manera, la tercera y última manera como el profeta comunica el mensaje puede ser a través de un acto simbólico. Hay varios, pero yo voy a mencionar uno solo. Y tú, hombre, toma un adobe,
Ponlo delante de ti y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego rodéala de ejército, de instrumento de asalto, construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea como una ciudad sitiada. Toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad, como si fuera una muralla, y colócate frente a la ciudad como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal. Y pueden leer todo el capítulo 4 de Ezequiel, que es muy simbólico, pero ahí el Señor le está diciendo a Ezequiel que haga una maqueta. ¿Cuántos saben lo que es una maqueta? Un modelo. Haz una maqueta, ponte a jugar, como quien dice, pon un soldadito aquí y allá, y tú mismo te vas a acostar de un lado por tantos días y del otro costado por tantos días. Eso va a servir como señal. Es un acto simbólico por medio del cual el profeta comunicaba el mensaje del Señor, porque Dios era el que le mandaba. Vemos Jeremías cuando usó el yugo, ¿recuerdan esa historia? El yugo de madera y luego le pusieron un yugo de hierro. Eso era también un acto simbólico y así por el estilo. Y finalmente quiero compartir también que a veces algunos profetas, repito, a veces, no siempre, son acompañados también con la capacidad de poder hacer milagros y prodigios. No todos los profetas. Lo que Dios considere y en el momento que Él considere. No es que milagro así porque me dio la gana de hacer un milagro, no. Sino que hay una razón la cual Dios, que es el que da la capacidad de hacer milagro, es el que sabe que es necesario el milagro o el prodigio. Dice aquí Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Así que vemos a este hombre que tiene 40 años, que ni cruza por allá, y ahora tiene que presentarse y decir, hermanos, Jehová, el Dios de vuestro padre, me ha enviado. Por eso Moisés le dijo, bueno, y el Señor sigue, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, me apareció, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Entonces Moisés razonó como yo razonaría, digo, bueno, yo tengo 40 años que no veo a esa gente. Y ellos no me ven a mí, ni yo sé de ellos, ni ellos de mí. Y tú quieres ahora que yo vaya y le diga, hello people, yo estoy aquí porque me enviaron. Entonces por eso Moisés dice, respondió Moisés diciendo, he aquí que ellos won't believe me, no me van a creer, ni van a hacer caso de mi voz. Porque ellos más bien lo que van a decir es, no, eso es una mentira tuya, no se te apareció ningún Jehová. Y entonces Jehová le dijo, ok, ¿qué es lo que tienes en tu vara? Y Moisés le dijo, en tu mano, una vara. Entonces el Señor le dijo, bueno, pues echa la vara en la tierra. Y él echó la vara en la tierra y se convirtió en una serpiente, una culebra, como dice ahí. Y Moisés huía de ella, tuvo miedo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. ¿Y qué le pasó a la vara? Que era serpiente, ahora volvió y se convirtió en vara. Un prodigio. Usted puede coger el palo de la escoba de su casa y la convierte en serpiente. Yo no lo hago, ¿no? Entonces, por esto creerán. ¿Por esto qué? ¿Qué es esto? Cuando dice por esto, por el prodigio de convertir la vara en serpiente y regresarla, dice Jehová, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. O sea que la función de él poder hacer el prodigio era ¿para qué? Para que le creyeran. Porque Dios mismo también entendía la posición de Moisés. Es cierto, ellos no te van a creer así tan fácil. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tus senos, en tu pecho. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, sana. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿cuál era la primera señal? El palo que se convertía en serpiente. Si no te creen por esa, entonces te van a creer por esta. Pero si aún así
no te creen por estas dos señales, ni te hacen caso, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán o convertirán en sangre. Ahí sí tenían ya que creerle. Estas son las maneras como los profetas reciben y comunican el mensaje que Dios les da. Yo espero que esta mañana podamos estar más claros de la expresión espíritu de la profecía, porque muchas veces, pues, lo ponemos aquí y decimos, el espíritu de la profecía dice, pero ahora entendemos qué es lo que el espíritu de la profecía, qué es el testimonio de Jesús, qué es un profeta, cómo el profeta recibe señales o el mensaje y cómo el profeta lo comunica. Que Dios nos bendiga. Vamos a pedirle que se pongan todos de pies. Nuestro hermano allí en cabina, si son tan amables, colocar el himno 207.